La noche más hermosa con Luis Varas. Estamos en Sevilla, en el año 2003. Durante una madrugada del mes de octubre, Charo y Belén, dos trabajadoras de la limpieza, asisten aterradas a unos episodios sobrenaturales mientras ejercen su labor en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. 11 años más tarde, Dalia, una quinceañera en plena eclosión sentimental, sufre un extraño desvanecimiento frente a la tumba de Bécquer. Con objeto de desentrañar el enigma, comienza a indagar en la biografía del escritor, descubriendo un diario inconcluso del año 1852, donde se relata el primer amor del joven Gustavo Adolfo, que inexplicablemente conecta de un modo asombroso con su propia historia. Estamos hablando de unos sucesos que también han sido protagonistas en este programa, que se produce en ese panteón de sevillanos ilustres que está en los sótanos de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Bueno, ante esa historia, nuestro protagonista real, que es el escritor que hoy nos acompaña, pues va tejiendo con esa documentación, va tejiendo una novela que ha visto la luz bajo el nombre de La sombra de Bécquer. Nuestro protagonista es Antonio Puente Mayor. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches también a José Manuel y a Jesús. ¿Qué tal, Antonio? Y es un placer estar aquí entre vosotros. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, Antonio Puente Mayor es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Hispalense, donde también realizó los estudios de doctorado. Lleva más de una década dedicado al mundo de la cultura y sobre todo del turismo. De espíritu inquieto y creativo, ha cultivado géneros como la poesía, el relato, el ensayo y el drama, logrando diversos galardones en certámenes y concursos, obteniendo el respaldo del público en sus primeras incursiones literarias. Él ha escrito, porque es un gran apasionado de las tradiciones andaluzas, un hombre pues muy vinculado al mundo de la Semana Santa, pues ha escrito, por ejemplo, su primer libro que tuvo mucho éxito, que se llamaba Nazarenos de Caramelo, la Semana Santa de Sevilla para niños, en el año 2011. Fue finalista del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y de Cofrades de Leyenda en el año 2012. Un curioso acercamiento a 100 personajes de la historia relacionada con la fiesta hispalense. En la senda manuscrita, Rutas por España histórica, legendaria y misteriosa, fue en el año 2012. Y ahora, como decimos, nos propone un viaje a través del tiempo, bajo la sombra y la figura impresionante de Gustavo Adolfo Bécquer. Antonio, ¿cómo te decides a escribir esta novela? ¿Por qué Bécquer? ¿Por qué ese lugar tan misterioso de la ciudad de Sevilla, que siempre dicen los que saben de esto, como gente como José Manuel o como Jesús, que está en un triángulo del misterio, que además tú lo conoces también muy bien, ese triángulo? ¿Por qué te decides por esta figura y por este entorno para realizar tu novela? Bueno, Gustavo Adolfo Bécquer es un personaje del que yo siempre me he hecho la pregunta de por qué no había protagonizado antes una novela. Entonces tenía esa necesidad de trasladarlo pues al papel en su misma época sevillana, que es quizás una de las etapas más desconocidas del poeta, la etapa sevillana, en la que existe en torno a él una serie de leyendas, una serie de mitos, y yo he tratado pues de darle vida como héroe de ficción y al mismo tiempo descubrir pues esa faceta un tanto oculta de su etapa adolescente en Sevilla. Yo tuve la suerte y el honor y la oportunidad de presentar tu libro el otro día en el Casino de la Exposición, y una de las cosas que sirvió de diálogo y de argumento fue esa falsa imagen que Bécquer transmite, quizás también por desconocimiento de esta leyendas urbanas que se han puesto sobre Bécquer. La vida de Bécquer fue una vida llena de muchas cosas, fue un hombre inquieto en muchos terrenos, y sin embargo de él casi siempre lo que ha trascendido es una vida triste, una vida donde el romanticismo era un romanticismo siempre de añoranza,
hablaba, parece que siempre estaba más pendiente del desamor que de una vivencia personal profunda. Y tú aclarabas muy bien que es verdad que en la vida de Gustavo Adolfo hay dos momentos: el momento de su juventud, de su infancia, en el que se queda, creo que se queda huérfano de padre y madre sobre la marcha con 9 años, y el final de su vida también, donde tiene que recoger a sus hijos y pasa por una mal momento, ¿no? O hay sí, un momento, es curioso, ¿no? Porque ha trascendido precisamente, Luis, esa etapa sombría, digamos, de la vida de Gustavo Adolfo Bécquer. Cuando ya te comentaba el otro día, y se lo comento ahora a todos los oyentes, que Bécquer también tiene una faceta muy lúdica. Claro. Es una persona enamorada, por ejemplo, de las tradiciones andaluzas. Es un gran conocedor del flamenco. Fíjate, el que nace muy próximo al barrio de la Alameda, en Sevilla, ¿no? El barrio de San Lorenzo, donde en su época, estamos hablando del siglo XIX, existían importantes cafés cantantes, con lo cual es un gran conocedor del flamenco y de la seguidilla, por ejemplo, que va a utilizar, según la crítica, como ritmo para obras como Las Rimas, ¿no? Por ejemplo. Así que esa etapa sevillana va a influir mucho en él. Es también un gran conocedor del mundo de la ópera. Él se sabía óperas de memoria, de Donizetti, de Bellini. Es una persona también enamorada, pues, de la Semana Santa, de la feria. O sea, una persona con unas facetas bastante más alegres de lo que la gente se pueda imaginar, ¿no? Pero ha trascendido, pues, quizás la visión romántica de él, ¿no? Una visión, pues, que encaja más en el tono de sus contemporáneos, de otros grandes del romanticismo como Espronceda, como Larra, y es lo que ha quedado, ¿no? Esa leyenda siniestra de Gustavo Adolfo Bécquer, en conjunción también con su obra, con esas maravillosas leyendas. Compañeros, podéis preguntar lo que queráis, estáis en vuestra casa. Yo me gustaría plantearnos ¿por qué sitúas la novela justo en ese pabellón de sevillanos ilustres donde se producen esos fenómenos que habría que decirle a los oyentes que recuerden que es, junto con la Facultad de Derecho de Córdoba, el único centro académico que ha sido autorizado por su máxima autoridad, el decano, para que se haga una investigación dentro de él. Investigación que precisamente tanto Jesús como José Manuel participaron en esa investigación, cuyo dossier y cuyo documento final se entregó, y tengo entendido que nunca más vio la luz, ¿no? No, porque se quedó en los cajones del decanato, ¿no? Claro, era una investigación que nosotros era un poquito transgresora. ¿Por qué? Porque estábamos totalmente al margen de lo que eran los círculos académicos. Hemos de tener en cuenta que aunque algunos de nosotros estamos graduados, ¿verdad?, diferentes carreras, no estábamos adscritos a la Universidad de Sevilla. Claro, que la universidad llame a, como lo titularon, a los cazafantasmas para investigar allí. Nosotros estamos muy alejados de ese cazafantasma, pero bueno, claro, ¿qué ocurre? Que cuando se le entrega un dossier que eran 25 páginas y un DVD que llevaba imágenes y llevaba vídeos, se comprometieron a mandarlo en este caso, a la Facultad de Física, para que allí también lo investigaran, pero este aquí que nunca llegó. No sé si es que... Bueno, el caso es que Antonio se basa en ese lugar, en esos fenómenos. ¿Te interesan los temas de misterio, Antonio? Por supuesto, desde siempre. De siempre, ¿no? Yo creo que van unidos indivisiblemente, pues, a la curiosidad del ser humano, ¿no? Y ahí haces el nacimiento de lo que va a ser el hilo conductor de tu novela, que tiene distintos, digamos, argumentos abiertos, no lleva un solo. Y además me decía, y es una novela que no termina, ¿no? Que tiene una posibilidad de continuar, ¿no? Efectivamente, porque al igual que ha comentado José Manuel, la misma investigación del Panteón de Sevillanos Ilustres continúa abierta. O sea, yo planteo una hipótesis, una explicación que raya lo novelesco dentro de mi libro, pero evidentemente ya es el lector el que tiene que decidir. Has hablado de fundamentalmente dos planos narrativos, ¿no? Un plano que representa, en primer lugar, la trama actual, la trama del siglo XXI, que comienza en el año 2003, con esos episodios sobrenaturales en la Facultad de Bellas Artes, y eso va a dar pie a una investigación de una chica quinceañera, que está en una etapa de su vida en el instituto, en plena eclosión sentimental, como antes has comentado, que va a conectarla directamente con la otra trama, la trama histórica de Gustavo Adolfo Bécquer. Una trama que se va a desarrollar fundamentalmente en el año 1852 a partir de un diario
un diario que existe. Tengo que decir, por cierto, que los datos históricos de la novela son reales prácticamente al 90%. Para ello he hecho una profunda investigación. He trabajado con mapas de Sevilla de 1800, de 1860. He trabajado con tratados de moda isabelina, con un preciosísimo trabajo de Félix González de León sobre el nomenclátor de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Que nos sitúa en ese siglo XIX anterior al nuevo urbanismo de 1868, el derribo de las murallas. Las personas que conozcan Sevilla, pues bueno, tendrán en mente esos grabados, esas bonitas pinturas, esas fotografías antiguas. Porque era una toponimia distinta a la que la ciudad tiene hoy. Totalmente nada distinta. Que ver con lo que eso. Es decir, eso también es muy importante cuando los escritores desarrolláis en vuestras novelas la descripción toponímica de una ciudad, que uno está acostumbrado a verla de otra manera, pero por supuesto que solamente la ha contemplado así en pinturas y grabados. Y es importante esa descripción porque la situación de los personajes cambian por completo, ¿verdad? Evidentemente. Fíjate que Gustavo Adolfo Bécquer va a asistir a la inauguración del Puente de Hierro, como él le llama, porque entre los sevillanos no gustó mucho eso del puente de Isabel II. Ya sabemos que la reina Isabel II, bueno, pues no tuvo un final demasiado positivo y va a pasar con el tiempo a ser el famoso puente de Triana, ¿no? Él asistió, lo sabemos por su diario, ya te digo, un diario completamente real, y en ese puente de Triana es donde va a ver a la que yo identifico con su primer amor. En las notas de autor de la novela hablamos de una señora, de Julia Cabrera, una señora que está considerada por la crítica, sobre todo por Rafael Montesinos, como la primera novia oficial de Gustavo Adolfo Bécquer, pero no es hasta el año 1853 cuando se oficializa esta relación, con lo cual, en la etapa en la que yo me muevo, podríamos hablar de un amor desconocido que Bécquer va a reflejar en ese diario adolescente. Por tanto, estamos hablando de una novela que nos va a llevar, por un lado, a una trama actual, a un thriller, podríamos decir, de corte de misterio, de corte de suspense, y que se relaciona al mismo tiempo con una bonita historia de amor en pleno siglo XIX sevillano. ¿Qué has descubierto de Gustavo Adolfo que te ha llamado la atención? Que has dicho tú, bueno, aunque yo conocía la figura de Bécquer, pero esta parte, este perfil de Bécquer no lo tenía yo claro. Mira, una cosa que me llamó muchísimo la atención revisando el manuscrito original del diario de Bécquer, ya que lo que ha trascendido al gran público ha sido, pues, podríamos decir, una normalización del texto, es que tenía faltas de ortografía, Luis. Qué curioso. Fíjate, un poeta universal de ese nivel, pues con faltas de ortografía. Tenía al principio, pues como todo escritor que comienza, pues sus deslices, ¿no? Pero era un chico, yo creo que con más facetas de lo que la gente Porque piensa. Él tenía carrera universitaria, pudo escuchar. Bueno, en aquella época estamos hablando de 1800... Sí, bueno, él nace en 1836, Sí. Va a morir en 1870, con muy poca edad. Sí. ¿Y su formación? ¿Qué tipo de formación? Su formación es muy, muy, muy primaria, ¿eh? Tendríamos que hablar de una primera etapa. Casi una autodidacta. Prácticamente. Date cuenta que con la supresión del Colegio San Telmo, que posteriormente será Palacio de los Duques de Montpensier, que llegan a Sevilla en el año 1849, actualmente sede de la Junta de Andalucía, con la supresión de ese colegio para huérfanos, ya que él era un huérfano, prácticamente se queda sin actividad y tiene que pasar a aprender pintura, que era, entre otras formas... Otra de las facetas... Claro, efectivamente, otra de las facetas que la de gente Bécquer. no encaja con Bécquer, ¿no? Ten en cuenta que su padre, José Domínguez Bécquer, o Pepe Bécquer, como se llamaba en Sevilla, era retratista bueno, sobre todo de los ingleses, ¿no? Los famosos viajeros ingleses que llegan a Sevilla en el siglo XIX. Y él entronca en una tradición pictórica de su familia bastante interesante. Otro familiar importantísimo es el primo hermano de su padre, Joaquín Domínguez Bécquer, que no solamente será importante en la ciudad en cuanto a su pintura, por ejemplo, regionalista y costumbrista, muy en boga en la época, sino que llegará a ser, por ejemplo, pintor de cámara de los sobrinos de la reina Isabel II por aquel momento. O sea, estamos hablando de un pintor que, aunque hoy está algo olvidado, en su momento fue muy importante. Dice la tradición que el padre de Bécquer tenía coche propio, lo cual no era nada habitual en pleno inicio del siglo XIX, ¿no? Ellos nacen, esa familia, esos hijos, esos 8 hermanos, nacen fruto de la relación de su padre con una señora llamada Joaquina Bastida, de procedencia vasca,
y van a tener una vida excelente hasta que comienza la primera de las desgracias, que es la muerte del padre. Luego se va a suceder la de la madre, y fíjate qué curioso, porque la propia familia Becker tiene una maldición. Es la maldición de los varones. Todos los varones mueren antes de cumplir los 40. Qué curioso, qué curioso. Si tú tuvieras que... el otro día te dije, haz tu propia crítica, pero en este caso no te voy a hacer la misma pregunta. Si tú tuvieras que recomendar esta novela a los oyentes para que la compraran, yo ya se lo recomiendo, porque la he leído, me parece una novela estupenda, y además engancha y hasta que no la terminas no para. Pero si tuvieras que recomendar esta novela, ¿cómo se la venderías a los oyentes? Bueno, pues yo diría fundamentalmente que es una novela con todos los ingredientes para enganchar al lector, que es fundamental. Tiene ritmo, tiene capítulos cortos, lo cual te hace, pues como tú dices, terminar uno y querer rápidamente continuar con el siguiente. Tiene amor, tiene suspense, tiene misterio y una gran dosis de historia, con lo cual, al ser narrativa de ficción, al mismo tiempo, con esa dosis importante de datos y de investigación, te permite aprender. Me imagino que, no sé si estarás ya pensando, o ahora estás en plena promoción de esta novela. Recordemos que es de Estampa Múltiple Ediciones, y se puede encontrar, bueno, se puede comprar también por internet si se quiere, pero se puede encontrar en las librerías habituales, ¿no? En las librerías habituales, por supuesto. Yo tengo que decir que para aquellas personas que estén interesadas, existe un book trailer maravilloso, obra de mi hermano Iván Puente, edicionesestampamúltiple.com, repito, www.edicionesestampamúltiple.com, pueden ver un book trailer. Tú sabes que están muy de moda los book trailers ahora, como ver el trailer de una película, pues bueno, te metes en la historia y te atrapa desde el primer minuto. Desde el primer momento, sí. Y ahí pues pueden informarse de los cauces, ¿no?, para conseguir esta novela, tanto en tienda física como online. Aunque yo sé que esta pregunta no deberías de responderla nunca en la vida, la que te voy a hacer, pero ¿de qué va tu próxima novela? Bueno, pues te voy a dar alguna pista. O tu próximo libro, no sé si era un ensayo o será un... Estoy trabajando en una próxima novela, efectivamente. Aunque soy más de ensayo, pero bueno, me ha gustado tanto la experiencia de La sombra de Becker, que estoy trabajando ahora en una novela que se va a desarrollar en 3 momentos de la historia. Uno es el siglo XVI, otro es el año 1936 en España, un año clave, como todos sabemos, sí. Y otros, por supuesto, en la etapa actual, en el que se desarrolla la investigación. Así que tiene algo que ver con La sombra de Becker y es sobre un personaje muy poderoso del que se va a conmemorar próximamente una importante efeméride. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas, bueno, pues para no dar pistas. Antonio, ha sido un placer, como siempre, tenerte en nuestro programa. Y ya sabes que tienes las puertas abiertas cuando quieras para comunicar todo aquel que tenga cosas que decir. Hombre, es verdad que tu novela se acerca mucho, porque este no es un programa de literatura, pero sí es verdad que procuramos que por aquí pasen todos aquellos que tengan novelas que se acerquen o a la novela histórica o bien que tenga que ver algo con el mundo del misterio, ¿no? Y en tu caso es, das en el clavo. De ahí que hayamos tenido la suerte de tenerte esta noche con nosotros. ¿Sueles escuchar nuestro programa alguna vez? Siempre que mi hija pequeña me lo permite, por supuesto. Bueno, pues ayer decía yo a nuestros oyentes que nos llamaran, o sea, nos mandaran mensajes desde los lugares más lejanos donde estuvieran oyéndonos a través de internet, ¿no? Y quiero saludar a Carlos, que nos mandó...